En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, fuerza y dulzura, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, fuerza y dulzura, ven. Ven del costado del crucificado, ven. Ven de la boca del resucitado, ven. Ven del costado del crucificado, ven. Ven de la boca del resucitado, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, fuerza y dulzura, ven. Bueno, vamos a comenzar con la lección de hoy. Imagínense trabajar 10 horas por día, más o menos, durante todo un mes, ¿no es cierto? Con sacrificio, dejando de lado todo lo que les guste. 10 horas, ¿no? Por día. Llega el día que les tienen que pagar y le dicen, no te voy a pagar. ¿Y cómo que no? Y si trabajé 10 horas de lunes a sábado, todos los días no me quiere pagar. Sí, no te voy a pagar. Bueno, lamentablemente te voy a tener que hacer un juicio, yo tengo el contrato. No, ese contrato es trucho. ¿Cómo se sentirían? Defraudados, ¿no? O imagínense algo peor, ¿no es cierto? Que llegar al supermercado, ¿no es cierto? Con el changuito lleno, ir a pagar y la tarjeta sea falsa. Una vergüenza, ¿viste? Voy a decir, ¿para qué vine? O sea, me confundí de tarjeta, junté esto. No tenía fondo, está bien. Eso pasa. Bueno, esto que pasa. Ahí lo digo. Esto que pasa, que puede pasar como en la vida real en estas situaciones, también puede pasar en la vida espiritual con algo que, de lo que hoy vamos a hablar, que es con la devoción. Por eso hoy vamos a hablar de la falsa devoción a María. Nosotros cuando empezaron la consagración, ya tanto en la invitación, o lo que no escucharon la invitación cuando vinieron acá, siempre hablamos de que les íbamos a hablar, les íbamos a enseñar sobre la verdadera devoción a la Virgen María. Ahora bien, si hay una verdadera devoción, ¿qué quiere decir? Que hay muchas falsas. Porque una falsa devoción puede tener forma de devoción, o sea, puede parecer oración, puede parecer amor, pero en el fondo, una falsa devoción, ¿qué hace? Que no transforma el corazón. ¿Qué está muy de moda hoy en día? Poner el fueguito en la televisión, ¿vieron? Que uno va, qué sé yo, a Maite, todos esos lugares, que está el fueguito, ¿no es cierto? Es algo muy común, ¿no es cierto? Que la gente pone el fueguito, ¿viste? Pero no calienta eso. No calienta. Más que lo que calienta el televisor si está mucho prendido, ¿no? Entonces, bueno, una falsa devoción no transforma el corazón. Y como va a decir San Luis María Griñón de Montfort, el demonio, como un gran falsificador, recordemos que el demonio es mentiroso, engaña y por lo tanto falsifica las cosas, dice, es un falsificador astuto. Sabe que tiene que buscar falsificar aquello que tiene más valor, aquello que más vale, lo más importante, ¿no es cierto? Usted gastaría, o sea, hoy en día, ¿por qué hay tan pocos billetes truchos? Porque sale más caro hacer el billete trucho que trucharlo, ¿no es cierto? O sea, con todo lo de la tinta y eso, es decir, truchar un billete de 1000 pesos hoy en día, te sale más caro truchar el billete que el billete en sí. O sea, no tiene valor. Hoy lo que valdría sería truchar uno de 20.000, de 10.000. Entonces el demonio busca falsificar dos tipos de devoción que son las más importantes. Ni más ni menos que la devoción a Cristo, a Jesucristo, la Eucaristía, y la devoción a María. Y por eso algo me parece muy importante, que eso no lo menciona Montfort, pero a mí siempre me gusta esto, como definir las palabras para poder entender bien todo, como que yo si algo no me entra en la cabeza no lo termino de aceptar muy fácil, entonces como que le doy vuelta a todo hasta que me cierra. El término devoción, ¿no es cierto? Es algo muy importante que lo entendamos para poder vivirlo.
Y San Francisco de Sales, que bueno, un santo franciscano, él tiene un librito muy importante y muy bueno, para el que lo quiera leer, que se llama Introducción a la vida devota. Él se lo escribió a una hija espiritual que él tenía, que se llama así, Introducción a la vida devota, o también Filotea se llama el nombre del libro, porque era una instrucción para ella. Y en este libro, que se llama Introducción a la vida devota, ahí vemos, o sea, introducción a una vida con devoción. Entonces lo que empieza haciendo es justamente enseñando qué es la devoción. Porque dice que no hay más que una verdadera devoción, pero hay muchas falsas. ¿Qué es lo que pasa con la de la Virgen María? Hay una verdadera y una que son falsas. Y dentro de la verdadera hay una que es mejor que otras. Por eso tenemos que entender bien de qué hablamos. En primer lugar, hay que distinguir dos cosas. Lo que es la caridad y lo que es la devoción. Que son dos cosas que apuntan a lo mismo, pero que en sí son diferentes. La caridad es amar a Dios, ¿no es cierto? Es lo que nos hace que nosotros cumplamos los mandamientos, no por interés, sino por amor. Es decir, yo a Mili la amo, ¿no es cierto? Y no le soy infiel porque me va a descubrir o porque qué va a decir la gente, sino que no le soy infiel porque la amo. Eso es caridad, ¿no? Lo mismo con Dios. No le somos infieles porque qué va a decir el cura si no voy a misa, qué va a decir Antonio si se entera que no rezó el rosario y ve la cosa. O sea, uno no hace eso por el que van a decir, sino por amor a Dios. Por lo mínimo, cumplir con lo mínimo y necesario. Señor, quiero salvarme, le dijo el joven. ¿Qué tengo que hacer? Ve y cumple los mandamientos. Con eso ya entramos al cielo, diríamos. Con cumplir los mandamientos, pero por amor a Dios, ya entramos al cielo. Entonces diríamos que la caridad es como el fuego, ¿no es cierto? Así lo identifica San Francisco. Y la devoción es ese mismo amor, pero llevado a un nivel extremo, a un nivel mucho mayor, ¿no es cierto? No es lo mismo que yo a Mili la respete, le diga la verdad, a que todos los fines de semana la quiera invitar a salir a comer, que le busque complacer en todo lo que ella quiere, que barra la casa, que le deje los platos en su lugar, que llene la botella con agua, ¿no? Entonces, yo puedo cumplir con lo mínimo de amarla, y después hay otro que es la devoción, que es ese amor, pero llevado al extremo. Entonces, es el amor, pero que se convierte de una forma ágil, alegre y constante. Es cuando no amamos, no hacemos lo mínimo, sino que nos impulsa a hacerlo con prontitud, con gusto y añadir cosas que de por sí no son obligatorias. O sea, por amor a Dios tenemos que ir una vez a misa en la semana, el domingo. Y más que por amor a Dios, por amor a nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, en cambio, la devoción hace que yo no solamente vaya a misa el fin de semana, sino que puedo ir en la semana. No solamente hace que yo vaya a misa en la semana, sino que también tengo un momento de adoración. Entonces, eso que es, y no que lo haga como con pesar, sino como con gusto, con prontitud. Que no, uy, tengo que ir a misa en la semana. No, voy a misa en la semana. O sea, ese amor llevado un poco más allá. Es, por lo tanto, la devoción es como la llama que surge del fuego, ¿no es cierto? Podemos tener un fueguito prendido, una hornalla, o podemos tener una llamarada, ¿no es cierto? Una fogata, ¿no es cierto? Eso es la devoción. Entonces, ese mismo amor no es otra cosa que ese amor, pero encendido y más vivo, digamos. Por eso San Francisco pone ejemplos muy claros. Dice, el pecador, el que peca, el que no ama a Dios, es como un avestruz, que no vuela. No vuela hacia Dios. No puede elevarse hacia Dios porque no vuela, porque es un pecador, diríamos, está encerrado en su pecado. Después venimos la mayoría de los cristianos, que somos como las gallinas, que volamos un poco, pero pesado. O sea, como que amamos a Dios, ¿no es cierto? Pero medio como a los tumbos, ¿no? Que nos cuesta rezar, nos cuesta ir a misa, nos cuesta reflexionar sobre la vida de fe. Y después está los santos, que dice, el verdadero voto es como la paloma o la golondrina, que vuela seguido, ligero y alto hacia Dios. ¿Cierto? Una paloma no le cuesta volar. Va de acá para allá, ¿no es cierto? A dar un cosito y sale volando y para acá y para allá. En cambio la gallina vuela un poquito, pero como con mucho peso, diríamos, y hasta ahí nomás, y hace unos metros y ya se baja. Y después está el avestruz, que nada, tiene pluma al cohete, ¿no? Y por eso, no es lo mismo, por ejemplo, el Padre Pío, que sufrió 50 años las llagas y se considera a sí mismo un pecador, que Antonio, que no se aguanta un dolor de muela 5 minutos y encima se cree un santo. Entonces vemos la diferencia, digamos, como que uno capaz que es capaz de ofrecer 5 minutos, pero bueno, hay otros que ofrecen más, ¿cierto? Eso va en cuanto a la devoción que tengamos, a cuánto amamos a Dios y cómo lo amamos.
Y también advierte que hay formas falsas de devoción. Por ejemplo, dice que, San Francisco dice, uno cree ser muy devoto porque ayuna mucho, porque hace muchos ayunos, pero tiene el corazón lleno de rencor. Dice, otro cree que es muy devoto porque reza muchas oraciones, pero habla mal y con violencia a su familia. Otro da limosna a los pobres y piensa que por eso es muy devoto, pero no perdona a sus enemigos. Otro perdona, pero no cumple con pagar lo que debe. Entonces, como que es un error definir la devoción como el hacer algo nomás, sino es en cómo se hace eso y en el amor, ¿no es cierto? Yo no voy a ser más santo que los demás por rezar solamente un montón de rosarios. Eso en sí no me constituye santo. Pero si yo lo rezo con amor, obviamente va a ser un efecto en mí, diríamos. O sea, no me sirve de nada tener la casa llena de agua si no tomo agua y no me hidrato. O sea, me voy a morir. La cuestión pasa por la devoción. Por eso, dice, todo eso es apariencia de devoción, pero no verdadera devoción. Entonces, llevándolo, transponiéndolo a la vida espiritual con María, por caridad nosotros amamos a Dios. Es decir, a María. Por caridad amamos a María porque es Madre de Dios y Madre nuestra. Entonces, cuarto mandamiento, honrar padre y madre, tenemos que honrar a María. La tenemos que amar. Pero por devoción, la amamos muchísimo más. Y hacemos lo que decía anteriormente. Nos impulsa a hacer todo lo que le agrade, con prontitud, con gusto, y añadir cosas que de por sí no estamos obligados. Por eso San Luis María Aignan de Montfort dice, hoy más que nunca nos encontramos con falsas devociones que fácilmente podrían tomarse por verdaderas. O sea, hay mucha gente que, devociones que parecen ser salvadoras, pero en realidad no son verdaderas. El demonio, como falso acuñador de moneda y ladrón astuto y experimentado, ha engañado y hecho caer a muchas almas por medio de falsas devociones a la Santísima Virgen, y cada día utiliza su experiencia diabólica para engañar a muchas otras, entreteniéndolas y adormeciéndolas en el pecado. Fíjense, pensando que uno es muy devoto, se está adormeciendo en el pecado. Ahí San Luis María Aignan de Montfort pone algunos ejemplos. Por ejemplo, diría, sería una falsa devoción un padre de familia que se quiere pasar todo el día en la iglesia, o quiere vivir como un capuchino, no recibir nada, siendo que tiene que mantener a su familia. Sería una falsa devoción un monje que quiera estar todo el tiempo en el mundo predicando y enseñando, porque su función, la del monje, es rezar. Sería una falsa devoción la de un obispo que solamente quisiera dedicarse a rezar y no a formar a su pueblo. Entonces cada uno tiene su rol y en torno a eso tiene que cumplir con su misión. Por eso el demonio busca falsificar las devociones. Bajo pretexto de algunas oraciones mal recitadas y de algunas prácticas exteriores inspiradas por él. Yo soy re devoto de María porque, no sé, tengo un tatuaje de María. O soy re devoto de María porque todos los viernes llevo el rosario puesto. Entonces Montfort nos dice esto, que el demonio es experto en falsificar. Y no pierde inventando cosas, falsificando cosas que no tienen valor, sino que apunta a lo más alto, que justamente es la devoción a la Eucaristía y la devoción a María. ¿Y por qué? Porque justamente son las que más ayudan a salvarnos. Son las que nos permiten pagar el changuito del súper, digamos. Las que más peso tienen y por eso las que más busca falsificar. Porque si nosotros perdemos tiempo en algo que no tiene valor, es mucho más lo que perdemos falsificando estas devociones. Es como un billete falso que tiene el mismo color, el mismo tamaño, pero no compra nada. Y así pueden ser falsas devociones, algunos rezos, algunas prácticas y apariencias que no cambian el corazón y hasta pueden adormecernos en el pecado. Por eso Montfort dice, conozcan las falsas devociones, ¿para qué? Para evitarlas, y conozcan la verdadera devoción, ¿para qué? Para abrazarla, que esa es la próxima lección. ¿Qué es la próxima lección? Sí. Entonces, bueno, esto no se asusta, nos pega a todos, hasta incluso nosotros cada vez que lo predicamos, porque bueno, milicia es la vida del hombre sobre la tierra, dice Job, entonces bueno, estamos siempre en la lucha. Esto simplemente para despertarnos, hacernos acordar y bueno, seguir trabajando. En primer lugar, los devotos críticos. Los devotos críticos, dice Montfort, son por lo común sabios orgullosos, engreídos de sí mismos, que en el fondo tienen alguna devoción a la Virgen, o sea, en el fondo aman un poco a la Virgen, pero critican casi todas las formas de piedad con las que la gente sencilla honra ingenua y santamente a esta buena madre, solo porque no se acomodan a sus fantasías. Ponen en duda todos los milagros de historias referidas por algunos autores fidedignos,
Se irritan al ver a la gente sencillas y humildes, arrodilladas para rogar a Dios ante un altar o una imagen de María. Llegan hasta acusarlas de idolatría, como si adoraran la madera o la piedra. Entonces, acá San Luis María Griñón fuera, ¿quién está diciendo? ¿Quiénes son los devotos críticos? Los intelectuales. O sea, los sabios intelectuales que, como no le parece razonable algunas cosas, ponen todo en duda. Una de esas cosas, por ejemplo, es que la Virgen María le dio el rosario a Santo Domingo Guzmán. Esto para que no es que el rosario simplemente fue un desarrollo. Sí, o sea, se rezaban Ave Marías antes, se rezaban Padre Nuestro, pero fue la Santísima Virgen María la que se le apareció a Santo Domingo y le entregó el rosario así, rezá esto para que se produzcan estos efectos. Algunos dicen, no, ¿cómo se va a aparecer María y aparte el desarrollo espiritual? Y bueno, qué sé yo, es Dios, ¿no es cierto? Entonces, en ese problema de querer tener todo en sus esquemas, como que critican todo. No, mirá si la Virgen va a hacer tal milagro, ¿por qué rezarle a la Virgen? Y lo que hacen también, miran la fe sencilla del pueblo como cosa de ignorantes. O sea, aquellos que rezan el rosario, como bueno, no les queda otra más que rezar el rosario. Como les contamos el ejemplo este que nos pasó, que nos dijo que ella aspiraba a una oración más elevada que el rosario, diríamos. Lo cual es esto, porque ella usaba palabreríos muy espirituales, era una oración muy elevada supuestamente y no se da cuenta que estaba siendo engañada, digamos. Porque si la Santísima Virgen necesitaría oraciones más elevadas, no hubiese mandado el rosario. Bueno, ya explicamos el poder del rosario, la importancia y bueno. El problema entonces, no rechazan totalmente a María, pero critican todo lo que no entre en sus esquemas. Critican, por ejemplo, el rosario, critican las procesiones, critican las imágenes, critican los milagros narrados en la historia de la Iglesia. Por ejemplo, otra historia que se critica mucho, y fíjense lo astuto que es el demonio, porque siempre va muchas veces contra el rosario, es que atribuyen a fenómenos puramente naturales la victoria de Lepanto. La victoria de Lepanto fue allá San Pío V instituye la fiesta del Rosario en honor a esta batalla que se hizo. ¿Por qué? Porque los cristianos eran una minoría y los musulmanes eran terriblemente los triplicaban en número. Sí, triplicaban no sé cuántos números, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? San Pío V mandó a rezar a toda la cristiandad al Rosario y cambiaron los vientos y por el cambio de viento los cristianos terminaron ganando esa batalla, lo cual fue decisivo porque si no ponía en peligro la cristiandad. Entonces, en base a eso, instituye la fiesta del Rosario. Algunos dicen que no, que fueran cuestiones puramente naturales, entonces siempre se está criticando eso. El problema es que su actitud crítica, ¿qué hace? Destruye más que lo que construye. Porque en vez de discernir lo que hay que purificar de la piedad popular sí, hay muchas cosas que, por ejemplo, hay que purificar. La persona que reza el rosario pero no va a misa, no hay que decirle, bueno, no hay que rezar el rosario. No, hay que rezar el rosario y hay que ir a misa. O los que van a la peregrinación de Guadalupe y piensan que con eso ya tienen como la vida resuelta. No, hay que ir a la peregrinación de Guadalupe, pero además hay que confesarse, hay que comulgar. O sea, no es solamente criticar por criticar. Porque hay gente que dice, no, eso de andar peregrinando a la Virgen de Guadalupe y después de no vivir la vida de fe. Bueno, son devotos críticos, digamos, critican todo. Entonces, el devoto crítico, el problema es que confunde ser maduro en la fe, que es lo que le pasaba a esta chica que nos decía a nosotros, con despreciar lo pequeño y lo humilde. Pero en realidad, cuanto más crece alguien en sabiduría cristiana, más debería volver a la fe sencilla. Por ejemplo, ¿qué dicen? El escapulario o la medalla es cosa de superstición, o también que el rosario es cosa de viejos, o incluso dentro de la iglesia, o de ignorantes, incluso dentro de la iglesia, muchos teólogos y formados que piensan que hablar de milagros de María es poco serio o poco moderno. Pero bueno. Entonces, la devoción verdadera no se mide por cuán crítica o refinada sea, sino por cuánto nos hace humildes. Eso que lo veremos. Después, ¿esto más o menos se comprendió? Entonces, es criticar todo, ¿por qué? Y porque no es tan racional. Algunas cosas no se elevan a mis estándares intelectuales, diríamos. Que al fin y al cabo, el devoto crítico es un devoto un falso devoto, que critica justamente lo humilde, lo sencillo, diríamos. Porque no todo el mundo en la iglesia está llamado a ser teólogo. Estamos llamados a cumplir los mandamientos. Puede, si nos da o no nos da la cabeza para hacer grandes lucuraciones y hay teólogos que hicieron más mal que bien. Entonces, como que no hace falta aspirar a tanto, diríamos. Después tenemos los devotos escrupulosos. ¿Saben lo que es el escrúpulo? Es como ver pecado en todo.
O sea, sentir culpa por todo. La culpa llevada como al extremo. Y estar todo el tiempo como en la duda si pequé o no pequé. Que eso es algo muy común en la vida espiritual, sobre todo en los inicios, y más de los que tienen temperamento melancólico, que no saben si pecaron o no pecaron, entonces están todo el tiempo ahí como maquinándose. Entonces, bueno, es un peligro porque el demonio muchas veces lo usa, por ejemplo, para que la persona deje de comulgar. O sea, pequé o no pequé, pequé o no pequé, pequé o no pequé, y bueno, por las dudas no comulgo, y así como que los va alejando, ¿no es cierto? Pero bueno, los devotos escrupulosos, dice Montfort, son personas que temen deshonrar al hijo al honrar a la madre, rebajar al uno al honrar a la otra. No pueden tolerar que se tribute a la Santísima Virgen María las alabanzas que le prodigaron los santos padres. Como venimos diciendo tantas veces, si uno se pone a leer a San Ireneo de León, si uno se pone a leer a San Agustín, dicen como que no, o sea, se pasaban con las cosas que decían de María. Pero bueno, eran santo y padre de la iglesia. Como si los que oraran a la Santísima Virgen, dice Montfort, no oraran a Jesús por medio de ella. No quieren que se hable con tanta frecuencia de la Madre de Dios, ni que los fieles acudan a ella tantas veces. Hay un ejemplo que pone Montfort eso, por ejemplo, que se desesperan si viene una persona arrodillada rezando a la María y no en el Santísimo. Como que no pueden entender eso. Entonces, como ese escrúpulo. Oigamos algunas de sus expresiones más frecuentes. ¿De qué sirven tantos rosarios, tantas congregaciones y devociones exteriores a la Santísima Virgen? ¿Cuánta ignorancia hay en tales prácticas? Esto es poner en ridículo a nuestra religión. Hablame más bien de los devotos de Jesucristo. Hay que recurrir solamente a Jesucristo. Él es nuestro único mediador. Fíjense lo que hablamos la semana pasada. Él es nuestro único mediador. Hay que predicar a Jesucristo como que esto es lo que va. Entonces lo que dicen y lo que dicen es verdad en cierto sentido, dice Montfort. Pero la aplicación que de ello hacen para combatir la devoción a la Santísima Virgen es muy peligrosa. Pues es cierto, el único mediador es Cristo. Pero la forma en que lo combaten ponen en duda el papel de María. Es un lazo sutil del espíritu maligno bajo pretexto de un bien mayor. Fíjense. Como para que la gente no se abuse de la devoción a María, más vale vamos a predicar esto, pero ¿qué hace? Termina quitando la devoción a María. Entonces Montfort señala que los escrupulosos ven como una competencia entre Jesús y María, esto que hablábamos la semana pasada que le pasó a San Juan Pablo II, que es como que tenía miedo de decir tanto a María no se iba a ofender Jesús. Como si, hasta que se dio cuenta que esto no es así, diríamos. De hecho, Jesús mismo nos mandó, hijo, ahí tienes a tu madre, diríamos. Temen que si se le honra demasiado a la Virgen, se le quite protagonismo al hijo. Sin embargo, lo que no comprenden esto es que el plan fue que nuestra salvación viniera de la mano de ambos, diríamos, de su cooperación. Que María no esté ajena a todo eso, sino que haya una cooperación. Así como por un hombre y una mujer entró el pecado del mundo, por un hombre y una mujer se dio la redención. Entonces no terminan de interpretar este plan de Dios, de que sí, María no es necesaria, pero Dios quiso que fuese así. Dios quiso darle ese rol a María y se lo dio, porque es Dios y es perfecto, y consideró que esta era la forma más perfecta. Por ejemplo, dicen que se llama mucho a Dios, a María, Jesús se va a poner celoso, o que piensa que el rosario distrae de Cristo. También esto es falta de formación, porque si uno reza bien el rosario está contemplando todo el tiempo la vida de Cristo y también bendiciéndolo. O que se incomoda porque en la iglesia se habla de María, porque esto es así, o sea, entre más honramos a María, más honramos a Jesucristo. Dígame una cosa, ¿alguno conoce algún pintor o algún artista? ¿Conoce alguno? Bueno, a Nauneri, ¿lo conocen? ¿Qué hace? ¿Sos artista? Bueno, por ejemplo, Nauneri. Imagínense si ustedes van y dicen, Nauneri, qué lindo que sos, qué bien que, no sé, qué bien que te cambiás. El artista que va a decir, bueno, muchas gracias. Pero en cambio se va a decir, che, mirá la obra que hiciste, mirá los detalles que tiene, mirá lo que lograste, mirá lo que lograste transmitir con esto. ¿Qué le va a poner más contento? ¿Que lo halaguen a él o que halaguen su obra? Claro. Ah, él la hizo. Entonces, ¿qué lo pone más contento? La obra. ¿Y ustedes qué piensan que le pondrá más contento a Dios? ¿Qué le dio más gloria a Dios? ¿Cuál fue la criatura más perfecta que salió de las manos de Dios? La Santísima Virgen María. Entonces, cada vez que halagamos a María, ¿a quién estamos halagando? A Dios. Lo halaguemos directamente o a través de María, de las dos formas, ¿a quién le estamos dando la gloria? A Dios. ¿Qué es lo que hizo María? Isabel que le dice, bendita tú entre todas las mujeres,
Mi alma canta la grandeza del Señor. O sea, al toque lo alabó ahí, diría. Después tenemos los devotos exteriores. Esta también se comprendió. Entonces tenemos los críticos y tenemos los escrúpulos. Y después tenemos los devotos exteriores. Personas que cifran toda su devoción en prácticas externas. Solo gustan de lo exterior de esta práctica, pero carecen del espíritu interior. Rezan muchos rosarios, pero atropelladamente. Participan en muchas misas, pero sin atención. Se inscriben en todas las cofradías marianas, pero sin enmendar su vida, sin cambiar de vida. Sin vencer sus pasiones ni imitar las virtudes de la Santísima Virgen. Solo gustan lo sensible de la devoción, pero no buscan lo sólido. De suerte que si no experimentaran algo sencillo en sus prácticas piadosas, es decir, si cuando rezan no sienten nada, creen que no hacen nada, se desalientan y lo abandonan todo, o lo hacen por rutina. El mundo está lleno de esta clase de votos exteriores. O sea, que disfrutan de lo lindo, de ir a la procesión, de rezar el rosario, de llevar la medalla, pero sin cambiar de vida. O sea, solamente lo de afuera, que esto es, los devotos exteriores, es el tema que Jesús le recriminaba a los judíos. Sepulcro blanqueado. O sea, ¿por qué un sepulcro blanqueado? Porque un sepulcro es la parte que envuelve al cuerpo muerto. Entonces, por fuera está hermosísimo, pero por dentro está podrido, diríamos. Entonces, esto es lo que es un peligro que podemos caer, diríamos. Una devoción meramente exterior. ¿Lo exterior está mal? No. Jesús le recriminaba ¿qué le decía? ¿Sepulcros sucios? No, le decía sepulcros blanqueados. Bueno, están bien lo que hacen, pero por dentro está el problema, diríamos. Hoy estamos un poco como en el otro extremo de que se cree que la fe es solamente interior y que no hay que hablar, no hay que exteriorizar, no hay que usar, tener imágenes, o sea, es necesario el exterior. El tema es que eso exterior tiene que brotar del interior, no solo ser lo exterior. Brotar y también llevar a lo exterior, o sea, que si yo uso una medalla no sea para que me vean, sino para que sienta algo en el cuerpo que me recuerda a la Virgen, diríamos. Y así, lo mismo que si me arrodillo, ahora vamos a ver otro ejemplo, pero bueno, si me arrodillo a rezar, que sea porque verdaderamente me dispone la oración y no por lo que van a decir. Entonces Montfort no está condenando la exterioridad de la devoción. De hecho, en el tratado hay una serie de prácticas exteriores para hacer. Porque lo externo es necesario. Necesitamos rezos, imágenes, gestos, procesiones, objetos sagrados. Por ejemplo, otro día que el obispo mandó la reliquia de Santa Teresita, lo necesitamos. Porque ¿de qué somos? ¿Somos espirituales? No, somos espiritual y corporal. Tenemos carne, necesitamos tocar, necesitamos ver. Por eso Cristo nos deja los sacramentos. Para que veamos algo de lo que espiritualmente no podemos ver, diríamos. El problema es cuando lo exterior no nace de un corazón encendido. Entonces, en vez de ser expresión del amor, se convierte en una costumbre vacía. Lo que se llama tradición con minúscula. ¿Y por qué reza el rosario? Porque siempre en mi casa se rezó. Tradición con minúscula. ¿Por qué reza el rosario? Porque es una tradición familiar porque amamos a la Virgen. Tradición con mayúscula, diríamos. Una verdadera tradición, una tradición viva. Lo otro, diríamos, una costumbre que se pasó. Entonces son las personas que asisten, por ejemplo, a misa todos los días, pero mientras el sacerdote está dando la misa, están con la cabeza en las compras o en el partido, o están presentes con el cuerpo, pero ausente con el corazón. Quien reza el rosario caminando, pero tan rápido que ni siquiera piensa en los misterios, ni siquiera por un ratito. Es decir, como que la boca pronuncia, pero el corazón no. Es la persona que coloca imágenes y medalla en su casa o en el auto, pero las vive. Ah, claro, pero las vive como un seguro contra accidentes, diríamos. O sea, como que una cuestión meramente supersticiosa, una amuleto. Entonces lo exterior no es malo ni despreciable, pero debe ser reflejo de lo interior o ayudarme a lo interior, ¿no? Tampoco desesperarse. O sea, el exterior también es una ayuda. Es expresión, pero a la vez también es ayuda. Así que hasta ahí tenemos ese. Y otro, el quinto, los devotos inconstantes. Que acá esto es también una muy fuerte, digamos. Son los devotos inconstantes, son los que honran a la Santísima Virgen a intervalos, como de asaltos, ahora fervorosos, ahora tibios. En un momento parecen dispuestos a emprenderlo todo por su servicio, pero a los 3 días ya está. No, el rosario es buenísimo, voy a rezar los 3 rosarios al día. Y a los 5 días, hoy capaz que rece 3 Ave María, ¿no? ¿Viste? Entonces como que abrazan de momento toda la devoción a la Santísima Virgen María, se ponen la medalla, se compran el libro, se rezan el rosario, van a misa los primeros sábados, comulgan, se escriben todas sus cofradías, pero luego no cumplen las normas con fidelidad. Cambian como la luna, dice Montfort. Y María los coloca debajo de sus pies juntos a la media luna, porque son volubles e indignos. Voluble es algo que cambia mucho, digamos.
e indigno de ser contado entre los servidores de esta Virgen fiel, que se distingue por la fidelidad y la constancia. Más vale no cargarse con tantas oraciones y prácticas devotas y hacer menos, pero con amor y fidelidad, a pesar del mundo, el demonio y la carne. ¿Qué dice Montfort? Más vale no, esto que, por ejemplo, cuando arrancamos le decíamos, no arrancar con el rosario entero, sino arrancar con 10 Ave María. Entonces eso, para no cargarse tanto, y porque justamente sabe esto muchas veces, la inconstancia. Hoy lo estoy dispuesto a darlo todo por María, hoy me cayó mal el guiso y ya mañana estoy dispuesto a dar mis 5 minutos. Claro, sobre todo, así viste como que hay falsa devociones también dependiendo del temperamento. El escrupuloso, el melancólico, el sanguíneo tiene este problema, digamos. ¿Se acuerdan del sanguíneo que como que recibía la impresión y como que ya quería prender fuego el mundo y a los 5 minutos, bueno, tampoco era para tanto. Y así sigue en la vida, diríamos. O ante una pequeña incomodidad, cambia. Entonces, así. Ahora sí, el rosario todos los días, y también los 7 dolores de María, y también el Vía Crucis. A la primera semana lo cumple, a la segunda ya deja los 7 dolores, a la tercera el Vía Crucis, y a la cuarta se olvida ir a misa, diríamos. Entonces, más vale no sobrecargarse, sino como ir de a poquito para no tener esto. Entonces son todas falsas devociones, fíjense, falsas formas de amar a María, porque si una persona que está rezando todos los días el rosario, está rezando los 7 dolores, está yendo a misa los primeros sábados, por fuera se ve como que parece re devota, pero una falsa devoción, porque solamente lo está haciendo por una sensación, diríamos, del momento, y ya después saca el pie del acelerador, diríamos. Es como que aprieta para pasar el auto y después ya se queda ahí, diríamos. Es mejor poco, pero todos los días. Claro, sí, sí. Bueno, seguimos. Si querés te saco acá. No, Bueno. sí. Oh. Bueno, después sigue Montfort con los devotos presuntuosos, ¿sí? Dice, los devotos presuntuosos son pecadores aletargados en sus pasiones o amigos de los mundanos, que creen que se salvarán sin necesidad de convertirse. Bajo el hermoso nombre de cristianos y devotos de la Santísima Virgen, esconden el orgullo, la avaricia, la lujuria, la embriaguez, el perjurio, la maledicencia y la injusticia. Duermen en sus costumbres perversas sin hacerse mucha violencia para corregirse, confiados en que son devotos de la Santísima Virgen. Es decir, viven en su pecado confiando en que no les va a pasar nada porque son devotos de la Virgen. Entonces se prometen a sí mismos que Dios les perdonará, que no morirán sin confesión ni se condenarán, porque rezan el rosario, ayunan los sábados, pertenecen a la cofradía del Santo Rosario, a la del Escapulario y otras congregaciones. Llevan el hábito o la cadenilla de la Santísima Virgen, etc. Cuando se les dice que su devoción no es sino ilusión diabólica y perniciosa presunción capaz de llevarlos a la ruina, se resisten a creerlo. Responden que Dios es bondad y misericordia, que no se nos ha creado para la perdición, que no hay hombre que no peque, que basta un buen Señor pecar a la hora de la muerte, que añaden que son devotos de la Santísima Virgen, que llevan el escapulario, que todos los días rezan puntualmente 7 Padre Nuestros y Ave Marías en su honor, y algunas veces el rosario o el hospicio de Nuestra Señora. Es decir, son personas que se confían que como hacen ciertas prácticas, por ejemplo, dice esto, bueno, rezan el rosario, ayunan, llevan al escapulario, se confían que ya está, con eso ya entran directamente al cielo y no tienen que cambiar de vida, o sea, no hay que mejorar, no hay que cambiar, no, porque si la Virgen dice que el que lleva el escapulario se va a ir al cielo, que el primer sábado, que el sábado después que se muere se lo vaya al cielo, entonces ya está, yo no tengo que cambiar de vida si ya llevo el escapulario. Entonces, ¿qué decimos? Porque cuando se les dice... Dice, para confirmar sus palabras y cegarse aún más, alegan algunos hechos verdaderos o falsos, poco importan los que se asegura que personas muertas en pecado mortal y sin confesión, gracias a que durante en su vida habían rezado algunas oraciones o ejercitado algunas prácticas de devoción en honor a la Virgen, resucitaron para confesarse o su alma permaneció milagrosamente en el cuerpo hasta que lograron confesarse. Es decir, yo he leído casos de algunas personas que porque algunas le rezaban a la Virgen se murieron de pecado mortal y como que no fueron al cielo, o sea, como que se ocurrió algún milagro, pero quizás eso fue un caso excepcional, pero que esta gente se confía, no, como mirá, tal persona, o está este caso de esta persona que por haber rezado el rosario fue al cielo y no importó que se murió en pecado mortal, entonces a mí me va a pasar lo mismo, entonces no hace falta que yo me esfuerce en cambiar de vida,
porque yo ya cumplo estas prácticas y ya está. Y eso es como la puerta asegurada al cielo. Entonces no necesita, o sea, no Claro, le... considerar la vida religiosa, la práctica religiosa como una especie de trueque. Bueno, yo ya te di, vos me tenés que salvar. Yo hice la devoción de los 9 primeros meses, entre los 9 viernes del corazón de Jesús, y listo, nunca más aparecí en la iglesia, pero como la hice, supuestamente me tengo que salvar, porque eso son las promesas. Sí, de o puede uno incluso como, nada, seguir rezando el rosario y eso, ir a misa, todo, pero como no hacerse esfuerzo en cambiar o en mejorar, porque piensan que ya con esto que cumplo, con estas prácticas, ya es como la puerta segura para ir al cielo. Entonces, ¿qué son los devotos presuntuosos? Son, o sea, gente que no lucha por salir del pecado y que se confía que por cumplir ciertas prácticas de devoción a la Virgen va a ir al cielo. Entonces, ¿qué dice Montfort? Confieso que para ser verdadero devoto a la Santísima Virgen no es absolutamente necesario que seas tan santo que llegues a evitar todo pecado, obviamente, porque eso todos los días todos estamos en la lucha, pero es preciso mantenerse sinceramente resuelto a evitar por lo menos todo pecado mortal. ¿No? Entonces, o sea, dice Montfort, no es que la verdadera devoción es nunca más en mi vida voy a pecar. Porque bueno, eso sería como imposible. Pero sí el querer y el esforzarnos por evitar, aunque sea el pecado mortal, ¿sí? Claro, que me acordé del mejor ejemplo de esto. Hay un par de videos, creo, una historia que se acerca un tipo a un McDonald's y se escuchaban, qué sé yo, dame 2 porciones de papa frita, dame 3 hamburguesas con queso, con huevo, con mayonesa y una coca light porque me estoy cuidando. Entonces voy a decir, eso es esto de los devotos presuntuosos, digamos, que vamos a decir, bueno, la coca light me tiene que salvar, ¿viste? O tomarse la pastilla de la presión con vino, ¿viste? Voy a decir, no, porque te tomé la pastillita y la arreglé bien en salada, digamos, o sea, la pastilla te hace bien, pero no si lo pasás con otra cosa, digamos. Claro. Estaba buscando un ejemplo ahí que me acordé que... Entonces los devotos presuntuosos, o sea, fíjense que es como contradictorio porque usan la devoción a María como escudo para no convertirse. Y cómo, o sea, la verdadera devoción a María nos va a llevar a que amemos más a Jesús. Entonces, si el pecado nos separa de Jesús, lastima el corazón de Jesús, entonces María no va a decir, bueno, no importa, vos seguís pecando, total... Está todo bien. Claro, o sea, es hasta un poco como Eso se lo irracional. mando. Claro, es irracional sería, porque convierte la devoción a María en un permiso para pecar. Vos seguís pecando, vos seguís con tu vida, no hace falta que hagas nada, total, después yo te voy a hacer. Puede ser, o sea, y puede ser que haya casos que la Virgen, seguramente que va a tener piedad de nosotros y le rezamos y todo, ¿no es cierto? Pero tenemos que esforzarnos en cambiar, nos tenemos que escudar en ciertas prácticas y ya, vivir una vida de pecado, o sea, solo que por estas prácticas voy a entrar al cielo. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos? Una persona, por ejemplo, que vive en adulterio y dice, no importa, yo tengo el escapulario de la Virgen y ella me va a salvar igual. Alguien que roba en su trabajo, pero tranquiliza la conciencia diciendo, no me condeno porque rezo siempre mis 3 Ave Marías. El que nunca se confiesa ni lucha por cambiar, pero se aferra a anécdotas, apariciones o milagros como si fueran un seguro para salvarse el final. Entonces, esos son ejemplos grandes, lo podemos llevar a ejemplos quizás más chiquitos de nuestra vida cotidiana, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes son los devotos presuntuosos? Los que bajo la apariencia de esta devoción a María viven en pecado y no buscan salir de él. O sea, los presuntuosos son los que no buscan salir del pecado, ¿sí? Después tenemos los devotos hipócritas. ¿Qué dice Montfort? Hay todavía otros falsos devotos a la Santísima Virgen. Los devotos hipócritas encubren sus pecados y costumbres pecaminosas bajo el manto de esta Virgen fiel, a fin de pasar a los ojos de los demás por lo que no son. A diferencia de los presuntuosos, quieren aparecer como santos ante los demás, ocultando sus pecados bajo la devoción a la Virgen. Entonces, dijimos recién, los presuntuosos son los que llevan una vida de pecado abiertamente y no les importa y lo usan como si fuese un escudo para no convertirse, un permiso para pecar. En cambio, los devotos hipócritas son los que quieren aparecer ante los demás como los más santos por ser devotos de la Virgen, pero en el fondo no están ni cerca sería. Entonces dicen, encubren sus pecados y costumbres pecaminosas bajo el manto de esta Virgen fiel, a fin de pasar a los ojos de los demás por lo que no son. O sea, son los que
quieren como, o sea, por ser muy devotos de María, quieren que los otros lo vean como muy santo, y en realidad no están muy cerca sería. Entonces, viven el pecado, pero lo disimulan bajo apariencias piadosas. En público parece devoto, en público habla de la Virgen, en público lo ves rezando el rosario y parece que es la persona más piadosa. Cuando hay gente se arrodilla, cuando está solo capaz que ni lo reza. Se hace, bueno, habla muchísimo de María, como que si supiera un montón, pero en privado no. O sea, eso lo hace delante de los demás. En privado no reza. En privado, o sea, conoce mucho a la Virgen, pero en privado no vive nada en lo que dice. No lucha por cambiar o obedecer a Dios. Entonces, su devoción a María es una fachada. O sea, él quiere que los demás lo vean como santo, pero después, cuando está solo, cuando está, como dice Jesús, cuando oren, ve a tu habitación, cierra la puerta, y el Padre que está en los secretos te escuchará, sería. Entonces, son esas personas que cuando están solos en la habitación no hacen lo que hacen en público. ¿Cuál es un criterio claro para discernir si estoy siendo hipócrita? Es si yo rezo de la misma forma cuando estoy solo que cuando hay gente. Si yo cuando, eso, ¿no? Por ejemplo, tengo que rezar el rosario, lo rezo igual de piadosamente que cuando estoy en mi casa. Si cuando estoy en la misa, si cuando no hay nadie, la vivo igual que cuando está lleno de gente y quiero que todo el mundo me vea como digo la misa. Entonces, mis prácticas de devoción son las mismas cuando estoy solo que cuando estoy acompañado. Cuando alguien me acompaña a misa, se sienta al lado mío, que vivo la misa así, pero después sabe lo capaz que ni la escucha. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos sutiles de los devotos hipócritas? El que reza el rosario en voz alta cuando hay gente mirando y parece muy concentrado, pero nunca lo hace en soledad, nunca reza solo. El que habla con entusiasmo de la Virgen en grupo, pero en su vida diaria no lucha contra un vicio que sabe que hiera a Dios. El que se muestra muy piadoso en procesiones o celebraciones, pero en casa es duro, iracundo o injusto. El que habla mucho de lo que sabe de la Virgen María, pero no lo vive. ¿Sí? Entonces, más o menos estos son los devotos hipócritas, los que usan esta devoción a María, esta presunta devoción, para hacerse pasar por santos. ¿Hasta ahí se entendió? Bien. Y de los últimos que dice Montfort, de las falsas devociones, están los que son los devotos interesados. Acá nadie, debe ser. Que dice, existen finalmente los devotos interesados. Son aquellos que solo acuden a María para ganar algún pleito, evitar un peligro, curarse de una enfermedad o por necesidades semejantes, sin las cuales no se acordarían de ella. Es decir, no acuden a ella por amor, sino por lo que ella les puede dar, por las gracias y favores que les puede alcanzar. Son personas que siempre que oran están pidiendo y pidiendo y no saben más que pedir, sin darse cuenta que ella misma es el regalo más precioso que Dios nos puede dar. Entonces, acá, bueno, debe ser, la devoción de los interesados es cuando la reducimos un poco al utilitarismo. O sea, me acerco a María cuando tengo esta necesidad especial, cuando tengo este problema, cuando tengo esta enfermedad, cuando tengo que este problema en el trabajo. Pero si no tengo todos esos problemas, no me acerco. No le rezo de la misma forma. Sí, Que, no, directamente no hago nada por ella, porque también, o sea, la devoción es ponerse como en el servicio de María, que no sí o sí tiene que ser algo exterior, por ejemplo, dar la consagración o dirigir un rosario, pero yo tranquilamente puedo en mi casa encerrarme, capaz de hacer un rosario más por la conversión de tal persona, que eso es algo para María, o sea, entonces a eso va también, como solamente soy devoto de María por lo que me da, pero no soy devoto para darle. Si vamos a la definición de devoción es justamente darse al otro con entrega total, digamos. claro, y no está mal, o sea, porque de hecho Dios muchas veces nos da los momentos de dificultad para que nos acerquemos a Él, porque ¿cuántos de nosotros, cuando nos llegó la dificultad, fue cuando nos llega, el día de hoy, cuando nos llega la dificultad, y eso nos hace aferrarnos más a Dios? Entonces, o sea, está bien que cuando llegue el momento de cruz nos aferremos más, pero el tema es que no quede solamente ahí. Que, o sea, ¿cuántas veces pasa que vemos de, no sé, que hay una persona enferma y cadena de oración para tal, para otra cosa, la familia, la persona se sanó y nunca más aparecieron? ¿Y cuántas veces nosotros somos igual? Porque sí, nosotros seguimos yendo a misa, seguimos rezando todo,
pero no rezamos con el mismo fervor cuando tenemos un problema que cuando no lo tenemos más. Y cuando rezamos, ¿cuántas veces? Un montón, o sea, es más lo que pedimos y pedimos que lo que agradecemos, claro. Entonces, Igual, pero fíjense, porque es un falsa. Porque hasta ahora todo lo que vimos dando tiene una apariencia buena, pero tiene envuelta una apariencia mala. O sea, hay que agarrar cualquier devoción, no, hay que ser críticos. Hay que darle a María el primer lugar, no, hay que dárselo a Cristo. O sea, fíjense que todo tiene su forma de falsearlo por el demonio. Es decir, el demonio no es que nos presente algo totalmente malo, sino agarra algo bueno, como decía el padre Leo, lo que el demonio no puede impedir lo va a buscar torcer. Si yo no puedo impedir que yo me case con Mili, bueno, va a tratar de que nos peleemos. Si él no puedo impedir que tal persona no se convirtiera, va a intentar falsear eso. O sea, si hizo que capaz que se convirtió, bueno, ahora lo tienta para el otro lado, con pasarse la rosca, diríamos. Entonces son cosas buenas en sí todas las que estamos dando, pero con ese riesgo de que se falseen. ¿Hay que hacer obras exteriores? ¿Está mal? No, está bien, pero con cierto equilibrio. No podemos pedirle nada a María, no, al contrario, ella nos quiere que le pidamos, pero no, que no vayamos a ella solamente por eso. Entonces fíjense que todo tiene esa ambivalencia, ese equilibrio que uno tiene que encontrar con la verdadera devoción. claro, y lo que dice Montfort es que se la usa como un medio para pedir favores temporales, pero no por amor, y dice, siempre que oran están pidiendo y pidiendo y no saben más que pedir, sin darse cuenta que ella misma es el regalo más precioso que Dios nos puede dar. O sea, cuánto también nos perdemos cuando solamente le pedimos cosas que queremos, cuando necesitamos más, no le rezamos más, y nos damos cuenta que ella es el regalo más hermoso, sería tenerla. O sea, como en matrimonio, en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. Y entonces en la pobreza, en la enfermedad y después ya está. Entonces, ejemplos sutiles, ya habrán pensado en algún momento de su vida. El estudiante que se acuerda de rezar a la Virgen solo la noche anterior a un examen difícil, pero después no vuelve a hablarle. El que al enfermarse un familiar promete rezarle a la Virgen, pero cuando llega la mejoría ya no cumple ni vuelve a agradecer. ¿Cuántas veces pasa eso, no? Te prometo que si salimos o que conocemos gente, te hago una procesión a tal lugar. Salieron de esa y nunca se hizo la procesión ni lo que se prometió. La persona que se arrodilla fervorosa pidiendo ayuda en una deuda a juicio, pero en tiempos de paz no se acerca más. Entonces, volvemos a decir, acudir a María en necesidad es bueno, sí, obviamente, y como dije, Dios muchas veces usa los momentos de cruz para que nos acerquemos a Él, y, o sea, buenísimo que sea así, pero que no se quede solamente en eso sería. Entonces, ¿quiénes son los devotos interesados? Los que solo recurren para librarse de males corporales o alcanzar bienes de este mundo. Y después, ya, cuando eso pasa, se olvidan un poquito de eso. Entonces, hasta acá lo que dijo Montfort, esto ya lo leyeron, ¿no es cierto?, en el tratado. Montfort acá lo que habla es de las falsas devociones que como que buscan un poco como reducir la devoción a María. Las falsas devociones por defecto. Por defecto. Ahora, hay una que él no la dice, pero que también es buena aclararla, que sería por exceso. Por exceso, que es lo que podemos llamar los devotos maximalistas. Entonces, que llevan a la devoción mariana a un extremo desordenado, que tampoco es, maximizando más de la cuenta hasta casi deformar la fe. Entonces, piensan, por ejemplo, que María es como la cuarta persona de la Santísima Trinidad, o que María, como que no se la tiene a María como una criatura. El mismo Montfort dice, María, al lado de Dios, no es más que un átomo. Pero siendo que es así de chiquita al lado de Dios, Dios quiso valerse de ella en la historia de la salvación. Entonces, ¿quiénes son los devotos maximalistas? Los que piensan que María es casi como una cuarta persona de la Santísima Trinidad. Los que piensan que a María hay que adorarla. Nosotros a María no la adoramos. El culto de adoración es solamente a Dios. Vamos a ver después en el bloque de Jesús. Eso, lamentablemente, tiene un problema con la palabra, que como se normalizó decir te adoro. Claro. Que es una cuestión de expresar afecto, digamos, pero en sí la palabra adorar significa reconocer como Dios. Pero sería una falsedad porque María no es Dios, digamos, por eso no adoramos a María. Claro, o sea, el culto de adoración es solo a Dios, el culto de idolatría. A María le debemos veneración. Con ella es la máxima veneración, lo que se llama hiperdulía, ¿sí? Que es una veneración mucho más alta que todos los santos. Después viene de San José, primera veneración, protodulía, y a los demás santos dulía. Entonces a María no la adoramos, la veneramos.
María no es más que Jesús. Yo no me puedo quedar en mi casa rezando el rosario y eso vale más que ir a misa. Porque la verdadera devoción a mí me tiene que llevar a Jesús. Entonces yo no puedo decir, no, es que María es igual que Jesús, entonces yo me quedo en mi casa rezando el rosario. Entonces, no, entonces la devoción como maximalista es la que piensa que María está como en un lugar igual o más que Dios, y en realidad la verdadera devoción es una devoción a la que María la veneramos con el lugar de hiperdulía, o sea, la máxima veneración, porque ella fue la Madre de Dios, porque Dios la escogió en un lugar especial en la historia de la salvación, porque al día de hoy ella ruega por nosotros de forma especial, porque todas las gracias nos vienen por ella, porque Dios quiso que ella sea parte importante de la historia de la salvación, pero ella es un medio, siempre nuestro fin es Dios, ¿sí? Entonces, la Virgen es la primera que cuando Isabel le dijo, bendita tú entre las mujeres, ella que cantó el Magníficat, proclama mi alma la grandeza del Señor, saliera mi espíritu en Dios mi Salvador. Entonces, o sea, ella siempre nos tiene que llevar a Dios, y por ahí, como esta devoción por defecto, de tenerla en un lugar más alto, sería como también una falsa devoción. Que no quiere decir por esto, no hay que confundirse esto con los devotos escrupulosos, que los devotos escrupulosos son los que dicen, no hay que hablar tanto de María, hablemos más de Jesús, no hay que rezarle tanto a María, recémosle más a Jesús. O sea, María siempre nos lleva a Jesús. El tema es cuando se la pone o se la confunde de lugar, ¿sí? Porque yo, por rezarle más a María que a Jesús, no me voy a alejar de Jesús, al contrario, ella siempre me va a acercar a Jesús. El tema es cuando yo pienso que ella es igual a Jesús, eso ya sería como este defecto. Entonces, bueno, esto sería un poco el tema de las falsas devociones. Les vamos a pasar unas preguntitas para que ustedes se las hagan, ¿no? Como para un poco hacer este pequeño examen de en cuál de estas devociones yo puedo estar cayendo, que como dijo Antonio, o sea, esto es para todo, porque no es que yo, porque me consagro voy a estar en la verdadera devoción. O porque la aprendí, no voy a estar nunca más. Claro, o sea, es una cuestión diaria, no es que ustedes se van a consagrar y ya está, vivo la perfecta devoción a María. De hecho, el mismo Monfort dice, ¿cuántos hay que se consagran? Pero qué pocos son los que entran en el verdadero espíritu de la devoción, o sea, qué pocos son los que realmente la viven. Y nosotros somos los primeros que cada vez que damos una charla decimos cuánto nos queda, ¿no es cierto? Lo que proponen, porque lo vamos a ver, no es una devoción común, digamos, sino como una devoción como muy grande a la Santísima Virgen María. Porque así como hay falsas devociones, también hay devociones que son buenas, pero que no son lo suficientemente buenas como que es la que propone Monfort, como para transformarnos radicalmente. Y eso es lo que dice Monfort, que son muchos los que se consagran, pero se quedan en una devoción, digamos, mínima, o que la que tiene la mayoría de la gente. Sí, o en decir, me consagré, claro, fui todo el año. la consagración como el título, digamos. Como que bueno, ya está, no recibí doctor, pero bueno, ya está. No ejerzo. Soy doctor y claro, me quedo ahí, digamos. La devoción es vivir una vida de unión muy fuerte con María, es lo que proponemos por ahí, que vamos a ver, que esto no quiere decir que haya devociones que sean malas, sino cada uno es llamado que recibe de Dios. Claro. Entonces, bueno, o sea, como que es bueno que nos enfrentemos esto. Si caigo en la actitud de los críticos, que desprecian la fe sencilla de los demás, si me parezco a los escrupulosos, que temen amar demasiado a María y se frenan en su devoción, si me quedo como los exteriores, que hacen gestos y rezos, pero sin atención de conversión interior, si me engaño como los presuntuosos que piensan que con rezos o signos basta para salvarse, aunque sigan en pecado, si soy como los inconstantes que hoy rezan y mañana abandonan, si me comporto como los hipócritas que aparentan devoción de puertas afuera, pero no oran en secreto ni cambian de vida, si me acerco a María solo como los interesados que la buscan únicamente cuando necesitan favores, o si caigo en maximizar la devoción desordenadamente como si fuera una diosa. Entonces, bueno, esto es importante que a partir de esta charlita nos lo preguntemos, le vamos a mandar las preguntitas para que lo puedan ver. Y bueno, la otra tareita, es la que me encanta, que es hacer un rosario en la casa de algún familiar, amigo o vecino. Y se puede invitar a otras personas también, y si quieren también nos pueden contar su testimonio. Esto es como opcional, pero bueno, como la tarea es eso, hacer un rosario en la casa de alguien, no vale en la casa de mi esposo. Sí, no, claro. Así lo rezamos con Mario. Claro, sí, está bueno. En la casa de alguien, no, obviamente que no. Yo no fuimos a la
Ajá, ellos lo habían invitado a ustedes. Y bueno, y después hacer el examen, bueno, las preguntitas estas que les vamos a hacer. Y después lo otro que es importante, no sé si todos están siguiendo el esquema de lectura del tratado, pero el que no lo está siguiendo, no importa, lo importante es que ese libro tiene que estar leído, porque es súper importante. Así que bueno, no sé si vos querés decir algo más. No, después del examen eso va a ser multiple choice. No, mentira. Pero la tarea de Rosario, perdón, Ajá. ¿es con alguien que nunca lo haya rezado o puede ser con alguien que ya lo reza? Mejor es si alguien que no Que no acostumbra a Claro. rezar, ¿no? Sí, Sí. sí. Podría venir bien sin Claro. jugarlo. Bueno, vamos a tu casa. Sí. Antonio nunca lo reza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.